Cuando abrí la puerta del hotel y vi solo una cama, supe que algo no iba bien. Me quedé paralizada unos segundos, mirando la habitación como si fuera una especie de trampa silenciosa. Mi esposo ya había bajado al lobby para resolver algo con la recepción, y yo me quedé sola con él. Con él. Mi hijastro. No era la primera vez que compartíamos espacios, claro. Lo había visto crecer, había puesto la mesa para él, había recogido su ropa del sofá, pero esta vez era diferente. Esta vez había una cama, una sola cama, y una reserva que había salido mal. Me acerqué lentamente sin saber qué hacer, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una punzada en el estómago. No fue deseo, no aún. Fue miedo. Miedo de lo que esa noche podía llegar a significar. Porque 3 días antes, en casa, mi marido había dejado caer una frase que me dejó helada: tú ya no estás aquí, aunque estés. Y quizá tenía razón. Porque cuando entré en esa habitación, no fui solo yo quien lo hizo. También entró mi soledad, mi hambre de atención, mi cansancio de ser invisible. Y ahora, antes de contarte cómo todo se transformó, antes de abrirte la puerta a la parte más oculta de mi historia, dime tú, ¿alguna vez estuviste en una situación donde todo parecía casual pero sentías que nada lo era? Llegamos al hotel en la tarde, después de un vuelo largo y con escalas. Estaba agotada, y él, mi esposo, estaba más preocupado por su correo que por mí. Durante el trayecto desde el aeropuerto ya había respondido a 3 llamadas de trabajo, 2 de las cuales terminaban con un "luego te cuento, cariño", que sonaba más a "déjame en paz". Yo me limité a mirar por la ventana, viendo cómo el sol caía sobre una ciudad que prometía más emociones de las que había sentido en meses. El check-in fue rápido, o al menos lo habría sido si no hubiera habido un problema con las reservas. El recepcionista, con acento extranjero y sonrisa cansada, nos explicó que el sistema había asignado 2 habitaciones en pisos distintos, y que una de ellas, por error, había sido dada a otra pareja. Mi esposo protestó, claro, pero sin demasiado énfasis. Lo conozco, cuando algo escapa de su control, prefiere rendirse rápido antes que alterar su agenda. Bueno, entonces que se queden en la misma habitación esta noche, y mañana lo resolvemos, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Me miró y asintió, esperando que yo también lo tomara con madurez. No dije nada. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque me cansaba discutir por cosas pequeñas, esas cosas que siempre terminaban en su lista de "no es para tanto". Subimos los 3. Mi esposo se quedó en la habitación individual, mientras que él y yo, mi hijastro, compartíamos la otra, con una sola cama matrimonial. Entré primero fingiendo que todo estaba bien, fingiendo que era una mujer adulta capaz de manejar una situación incómoda con elegancia. Pero no lo era. No en ese momento. Él dejó su mochila en una esquina, sacó sus auriculares y se sentó en la orilla de la cama, sin mirarme. Siempre había sido reservado, discreto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, decía lo justo. En cierto modo, me hacía sentir segura. Y eso era extraño. Porque la seguridad era algo que hasta hace unos años encontraba en mi marido. Miré a mi alrededor, el espejo grande frente a la cama, la mesita con 2 botellas de agua, el aire acondicionado que hacía un zumbido constante. Era una habitación como tantas otras, impersonal, transitoria. Pero algo en el ambiente parecía contener una tensión invisible, algo que vibraba debajo de la superficie. Fui al baño y me encerré unos minutos. No porque necesitara hacerlo, sino porque necesitaba un refugio. Me miré en el espejo. Tenía ojeras, la piel seca por el aire del avión y el pelo más desordenado de lo que me habría gustado. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí hermosa? No lo recordaba. O mejor dicho, no quería recordarlo. Cuando salí, él ya estaba acostado con los ojos cerrados y los auriculares puestos. Había dejado el lado derecho de la cama libre, como si supiera que ese era el mío. Yo me acomodé con cuidado, sin hacer ruido. Encendí la lámpara pequeña, tomé un libro que ni siquiera me interesaba y fingí leer. No hablábamos. No hacía falta. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí denso.
Podía sentir su respiración, podía oler el jabón que usó en la ducha. Podía notar cómo su cuerpo ocupaba más espacio del que parecía. A mitad de la noche me desperté. No sé por qué. Tal vez un sueño, tal vez el sonido de los coches afuera. Me giré y lo vi. Dormía boca arriba, el rostro relajado, una expresión de paz que pocas veces le había visto. Me quedé observándolo unos segundos. Era extraño, conocía cada gesto de su infancia, pero no reconocía a este hombre. Y fue entonces cuando lo sentí. Una especie de oleada interna, algo que me quemó por dentro. No era deseo, al menos no consciente. Era algo más primitivo, más profundo. Era la necesidad de ser vista, tocada, reconocida. De no desaparecer entre sábanas compartidas con un hombre que ya no me miraba. Me giré hacia mi lado y cerré los ojos con fuerza. Intenté dormir. Intenté pensar en otra cosa. En casa. En mis plantas. En mi rutina. Pero todo se borraba frente a la sensación de estar al borde de algo que no sabía nombrar. A la mañana siguiente desperté antes que él. Salí de la habitación en silencio y bajé a desayunar sola. Mi esposo ya estaba reunido en el lobby con su portátil como siempre. Cuando me vio me saludó con un gesto leve, como si yo fuera una colega más. Durante el desayuno, recordé algo que me dolió más de lo esperado. Cuando recién nos conocimos, él me preparaba el café justo como me gustaba, con una pizca de canela. Ese día, sin embargo, me tocó servirlo yo. Y la canela ya no estaba en la mesa. Mientras removía el azúcar pensé, cuando empecé a sentir que esta vida no era mía. ¿Y por qué justo ahora, en este viaje, en esta habitación compartida, algo dentro de mí despertaba con más fuerza que nunca? No tenía respuestas aún. Pero sabía que ese día no sería como los anteriores. Y que algo, aunque aún no supiera que estaba por empezar. Me desperté con la luz filtrándose entre las cortinas gruesas del hotel. No era temprano, pero tampoco tarde. Él aún dormía, envuelto en las sábanas, con el rostro parcialmente cubierto por su brazo. Por un momento quise pensar que era mi esposo el que yacía ahí, que esa imagen no alteraba el equilibrio de mi vida. Pero no era así. Sabía perfectamente quién era. Y lo que eso significaba. Me levanté en silencio, fui al baño y cerré la puerta con cuidado. Me lavé el rostro con agua fría, tratando de aclarar no solo mi piel, sino también los pensamientos que me pesaban desde la noche anterior. Lo miré en el espejo. Mi reflejo parecía más tenso que de costumbre. Había algo en mi expresión que me recordaba a los días en que era joven y no sabía lo que quería, solo lo que no quería. Cuando salí, él ya estaba sentado en la cama, revisando algo en su teléfono. Me miró y me saludó con una sonrisa leve, como si todo fuera normal, como si no hubiera tensión en el aire. Le respondí con un asentimiento. No sabía cómo actuar. La incomodidad no era hacia él, sino hacia mí misma. Mi confusión era como una niebla que se aferraba a cada movimiento. Decidimos bajar juntos al desayuno. Mi esposo ya estaba allí, sentado con su portátil abierto, absorto en su pantalla. Apenas nos vio, levantó la mano como saludo y volvió a escribir. Nos sentamos en la mesa de al lado. No hablamos. Solo pedimos café y algo de fruta. El silencio era más cómodo de lo que debería haber sido. Después del desayuno, mi esposo anunció que pasaría todo el día en reuniones por videollamada y que no saldría del hotel. Dijo que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos. Me pareció irónico que nos dejara libres así, como si no tuviera ninguna necesidad de compartir nada conmigo. O tal vez realmente no la tenía. Él sugirió caminar por el malecón. Acepté sin pensar demasiado. ¿Era eso o quedarme encerrada en la habitación mirando el techo? La mañana estaba clara, el sol se filtraba entre las palmeras y la brisa del mar traía un frescor agradable que contrastaba con la humedad del ambiente. Caminamos en paralelo, sin tocarnos, sin hablar demasiado. Solo observábamos. En un momento me preguntó si estaba bien. No con tono de rutina,
sino con una atención que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Le dije que sí, aunque mi voz sonó algo forzada. Él no insistió. Caminamos unos pasos más y luego me preguntó si quería sentarme un rato. Nos detuvimos en una banca de piedra con vista al mar. El oleaje era constante e hipnótico. Me perdí observando cómo el agua rompía contra las rocas. Sentí que mis pensamientos seguían ese mismo patrón, avanzaban, chocaban, se disolvían. En algún momento, sin saber cómo, empezamos a hablar. De cosas pequeñas, la playa, lo que haríamos al día siguiente, la comida del hotel. Pero había algo diferente en nuestras voces. Una calma que no era indiferencia, sino contención. Me habló de su trabajo, de cómo se sentía estancado en ciertos aspectos, de sus dudas. Lo escuché con atención. No como una madrastra que aconseja, sino como alguien que entiende el peso de sentirse fuera de lugar. Cuando terminé de decir que a veces sentía que mi vida se había detenido sin que me diera cuenta, él no dijo nada. Solo me miró con una expresión que no juzgaba. Caminamos de vuelta al hotel lentamente, sin prisa. En un cruce, al detenernos por un semáforo, nuestras manos se rozaron. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero lo sentí como una descarga. No hubo intención. Al menos no consciente. Pero el cuerpo tiene su propio lenguaje. Y ese contacto dijo más que cualquier conversación. Al llegar al hotel, mi esposo aún seguía con sus videollamadas. Apenas levantó la vista para saludarnos. Subimos al cuarto. Él se duchó primero. Yo me quedé sentada en la cama, mirando por la ventana. Pensaba en esa caminata, en esas palabras intercambiadas, en ese roce accidental. Me preguntaba si lo había imaginado todo. Si solo era una mujer necesitada de afecto, proyectando emociones en quien simplemente estaba siendo amable. Pero una parte de mí, pequeña, silenciosa, sabía que no era solo eso. Después de la ducha, él salió con una toalla en la cintura, secándose el cabello con otra. Me pidió disculpas por no haber traído pijama, y se puso una camiseta antes de acostarse. Yo fui al baño. No por necesidad. Solo quería espacio para pensar, para respirar, para encontrar algún equilibrio. Cuando volví, él ya estaba acostado viendo su teléfono. Me acosté del otro lado, intentando marcar una distancia. Apagué la luz, cerré los ojos. Pero el sueño no llegó. Sentía su respiración, su presencia. Era como una vibración constante. Y entonces, sin decir nada, él dejó su teléfono, giró hacia mí y susurró mi nombre. Solo eso. Mi nombre. Pero dicho de una forma que no recordaba haber oído antes. Me giré hacia él. Y fue entonces que *wikist *. No hubo palabras después. Ni excusas. Ni justificaciones. Solo silencio. Un silencio distinto al de la noche anterior. Un silencio que contenía todo lo que aún no sabíamos cómo explicar. Me giré de nuevo hacia mi lado. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, el peso sobre mi pecho se convirtió en otra cosa. Algo más liviano, más punzante, pero también más real. No era paz. Tampoco era alegría. Era una certeza. Algo había empezado. Y no sabíamos cómo iba a terminar. A la mañana siguiente desperté con una sensación confusa, como si mi cuerpo hubiera descansado pero mi mente siguiera atrapada en una espiral de pensamientos. A mi lado, el espacio estaba vacío. Él ya no estaba en la cama. Por un momento creí haberlo soñado todo, que nada de lo que pasó la noche anterior fue real. Pero entonces vi su sudadera doblada en la silla, el leve aroma de su colonia flotando en el aire, y supe que no había sido una ilusión. Me senté al borde de la cama, con los pies descalzos tocando el suelo frío. El silencio en la habitación era distinto. Ya no era incómodo, pero tampoco cómodo. Era ese tipo de silencio que aparece después de cruzar una línea invisible, cuando sabes que ya no puedes volver atrás pero aún no sabes hacia dónde vas. Me vestí sin apuro.
No sabía si lo iba a ver en el desayuno o si había decidido mantenerse lejos. Una parte de mí deseaba que no estuviera allí abajo, que el mundo me diera una tregua para ordenar mi cabeza. Pero otra parte, más cerca, más viva, anhelaba cruzar su mirada otra vez, encontrar señales de que no estaba sola en esta confusión. Cuando llegué al comedor, lo vi. Estaba sentado en una mesa al fondo, con un café casi intacto frente a él. No me saludó, pero su mirada me buscó apenas crucé la puerta. No me acerqué. Me senté sola, pedí lo mismo de siempre, pero no probé bocado. Sentía el estómago cerrado como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Mi esposo no había bajado aún. Según su mensaje, estaría toda la mañana encerrado en videollamadas. Esas palabras me aliviaron y al mismo tiempo me hicieron sentir culpable. Era como si la ausencia de su atención me diera permiso para sentir algo que no debía. Algo que sin embargo ya estaba ahí, instalado entre los dos desde el día 1. Él se levantó antes que yo, dejó unas monedas en la mesa y salió sin mirar atrás. Ese gesto, simple en apariencia, me dolió más de lo que esperaba. Porque no sabía si era una forma de protegernos o de alejarse definitivamente. Terminé el café de un sorbo y regresé a la habitación con el corazón más agitado que cuando bajé. Pasé el resto de la mañana ordenando cosas innecesarias, doblé ropa que ya estaba doblada, limpié la pantalla del teléfono, hice y deshice la cama. Cada movimiento era una excusa para no pensar, pero todos me llevaban al mismo lugar. No podía fingir que nada había pasado. No podía borrar esa sensación de haberme descubierto viva en un instante tan breve. Después del mediodía salí a caminar por el jardín del hotel. El sol caía fuerte sobre las baldosas, y el olor de las flores se mezclaba con el del cloro de la piscina. Vi familias riendo, parejas tomándose fotos, turistas despreocupados. Yo me sentía como un fantasma entre ellos, una mujer que arrastraba algo invisible, algo que solo ella sabía que existía. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol. Cerré los ojos. Escuché los sonidos a mi alrededor, pero no lograban distraerme. Lo único que ocupaba mi mente era él. Su voz, su forma de mirarme, la manera en que me dijo mi nombre la noche anterior. No fue solo un beso. Fue una grieta en todo lo que había sostenido durante años. Pensé en mi matrimonio. No era infeliz, o al menos no lo había sido del todo. Pero había una ausencia constante, una especie de distancia tibia que con el tiempo se volvió costumbre. Ya no discutíamos, pero tampoco celebrábamos. Vivíamos como compañeros de viaje, cada uno en su propio asiento, mirando por ventanas distintas. Recordé una tarde hace 2 años, en la que le pregunté si me encontraba cambiada. Me miró por encima del periódico y dijo, «No, estás igual que siempre». En ese momento no supe por qué esas palabras me dolieron. Hoy lo entendía. Porque yo había cambiado. Y él no lo había notado. El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Era él. Venía caminando hacia mí con un libro en la mano, el rostro neutral. Se sentó a mi lado sin decir nada. Yo tampoco hablé. Permanecimos así, en silencio, bajo la sombra. No hacía falta hablar. Lo que había entre nosotros estaba en pausa, pero no se había ido. Me preguntó si quería acompañarlo a la librería del centro. Dijo que había visto una tienda local que parecía interesante. Acepté. Caminar nos haría bien. Nos daría un propósito que no fuera pensar en lo que ya sabíamos. El trayecto fue tranquilo. Cruzamos calles estrechas, vimos puestos de frutas, escuchamos música de algún altavoz en la distancia. Era como volver a ser 2 personas que simplemente compartían tiempo. Pero cada vez que nuestras manos se rozaban sin querer, una corriente recorría mi espalda. Estaba alerta a todo, a su forma de moverse, a cómo hablaba, a sus pausas. En la librería, él se perdió entre los estantes. Yo me detuve en la sección de novelas. Pasé los dedos por los lomos de los libros sin detenerme en ninguno. No leía desde hacía semanas. No podía concentrarme.
Sentía que mi propia historia era demasiado absorbente como para buscar refugio en otras. Nos encontramos de nuevo junto a la caja. Él había comprado un cuaderno de tapas negras. Me dijo que necesitaba volver a escribir. Asentí. Entendí perfectamente esa necesidad de volcar lo que uno no puede decir. Regresamos al hotel al atardecer. La luz del sol teñía todo de un tono cálido, casi melancólico. Caminamos despacio como si no quisiéramos que el día terminara. Cuando entramos al lobby, mi esposo estaba saliendo del ascensor. Nos vio, levantó la mano, y nos preguntó si queríamos cenar juntos esa noche. Respondí que sí, aunque mi voz sonó hueca. En la habitación, me duché mientras él, mi hijastro, leía en silencio. Cuando salí, se estaba poniendo los auriculares. Me miró brevemente y bajó la mirada. No hubo palabras. No hubo gestos. Solo un vacío que crecía entre nosotros, como una pared que nadie quería construir, pero que se levantaba sola. Esa noche en la cena, mi esposo habló de su trabajo, de sus planes, de las llamadas del día. Yo asentía, sonreía, fingía atención. Él, el otro, permanecía en silencio. Cuando me miraba, bajaba los ojos enseguida. Era como si lo que había ocurrido la noche anterior hubiera abierto una herida que ninguno sabía cómo cerrar. Y sin embargo, mientras lo observaba, entendí algo, que lo peor no era lo que habíamos hecho, sino lo que habíamos sentido. Porque lo que pasó, pasó una vez. Pero lo que sentíamos seguía ahí. Silencioso. Latente. Esperando. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer con eso. El día siguiente comenzó con una lluvia tenue que golpeaba las ventanas del hotel como si quisiera advertirnos de algo. El cielo, gris y opaco, parecía reflejar con exactitud la confusión que sentía dentro de mí. Me vestí despacio, cuidando cada movimiento, como si un gesto apresurado pudiera romper el frágil equilibrio en el que me sostenía. Mi esposo ya había salido temprano, según el mensaje que dejó en la mesita de noche. Tenía una reunión fuera del hotel, y no volvería hasta entrada la tarde. Leí sus palabras con una mezcla de alivio y culpa. Su ausencia me dejaba más espacio para respirar, pero al mismo tiempo me recordaba la distancia creciente entre nosotros. Una distancia que yo ya no sabía cómo disimular. Él, mi hijastro, aún dormía. Su respiración era pausada, serena. Lo observé en silencio sin moverme, tratando de encontrar en su rostro alguna pista de lo que sentía. ¿Arrepentimiento? ¿Incomodidad? ¿Indiferencia? Pero no había nada evidente. Solo un gesto tranquilo, como si la noche anterior no hubiera dejado cicatrices. Decidí salir sola a caminar. El hotel ofrecía paraguas en la entrada, y tomé uno antes de cruzar el vestíbulo. El aire afuera estaba cargado de humedad y silencio. Caminé por las calles casi vacías del barrio, con el sonido de mis pasos como único acompañante. Las gotas resbalaban por el paraguas y caían a mi alrededor como si el mundo intentara lavarme. Pasé por una plaza pequeña, donde unas pocas personas tomaban café bajo techos improvisados. Me detuve frente a una fuente apagada y me senté en una banca de piedra. Respiré hondo. Quería entender qué había pasado en mí. No solo con él, sino dentro de mí. Había cruzado una línea. Una que nunca pensé que cruzaría. Pero lo que más me inquietaba no era el hecho en sí, sino lo que había despertado. No se trataba de deseo. Al menos no únicamente. Era una mezcla de reconocimiento, de sentirse vista, de escuchar una voz ajena que resonaba justo donde yo me sentía vacía. No era amor tampoco. No aún. Pero era algo lo suficientemente fuerte como para hacer tambalear todo lo que había construido. Volví al hotel después de una hora, empapada a pesar del paraguas. Subí en silencio y al entrar en la habitación, él ya estaba despierto. Me miró notando que estaba mojada, y se levantó enseguida para darme una toalla. Nuestros dedos se tocaron brevemente y ese simple roce hizo que me temblaran las manos. Le agradecí con un hilo de voz. No dijimos nada más.
Él volvió a su lado de la habitación y yo me encerré en el baño. Me miré en el espejo con el cabello pegado a la frente, el maquillaje corrido, y pensé que no reconocía a la mujer que tenía delante. Y sin embargo, esa desconocida me parecía más viva que nunca. Cuando salí, él ya se había cambiado y estaba sentado leyendo el cuaderno que había comprado el día anterior. Me preguntó si quería ir a tomar algo a la cafetería del hotel. Acepté. No por cortesía, sino porque necesitaba estar en otro lugar, aunque fuera solo unos metros más abajo. Nos sentamos cerca de una ventana. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Pedimos café y un pastel que compartimos sin hablar demasiado. Entre sorbo y sorbo nuestras miradas se cruzaban brevemente, como si estuviéramos midiendo la intensidad de lo no dicho. Sentía que en cualquier momento alguien podía mirarnos y sospechar, aunque no hiciéramos nada que rompiera las normas visibles. Él dijo algo que me hizo estremecer: a veces uno no busca lo que encuentra, pero tampoco puede fingir que no lo ha visto. No supe qué responder. No porque no entendiera, sino porque entendía demasiado. Lo miré y asentí. No necesitaba decir más. Volvimos a la habitación en silencio. Cada paso en el pasillo parecía más pesado. Al cerrar la puerta sentí que estábamos entrando en un espacio suspendido, un lugar donde las reglas eran diferentes, pero donde cada gesto tenía consecuencias. Me senté en la cama. Él lo hizo también, pero del otro lado. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no lo sabía. Que sentía cosas que no podía nombrar. Que no sabía cómo se suponía que debía actuar. Él escuchó sin interrumpir. Me dijo que no esperaba respuestas, solo honestidad. Me dolió. Porque yo ya no estaba segura de poder ofrecer ni siquiera eso. Pasamos el resto de la tarde en la habitación, cada uno haciendo lo suyo. Él leía, yo fingía escribir mensajes. Pero en realidad no escribía nada. Solo deslizaba el dedo por la pantalla vacía, con la mente en otro sitio. Al anochecer, mi esposo regresó. Traía comida de un restaurante cercano. Nos reunimos en la pequeña mesa junto a la ventana. Habló de su día, de un cliente difícil, de los retrasos. Yo asentía, sonreía, servía el vino. Él, mi hijastro, intervenía con comentarios escuetos, medidos. La escena era perfectamente normal. Y sin embargo, bajo esa normalidad, se escondía una tensión tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Después de cenar, mi esposo se fue a duchar. Él y yo nos quedamos un momento recogiendo la mesa. Nuestras manos se tocaron brevemente cuando alcanzamos el mismo plato. Fue apenas un segundo, pero bastó para que nuestras miradas se encontraran. En sus ojos no había deseo, ni culpa, ni arrepentimiento. Solo una calma resignada. Como si supiera que esto no había terminado. Esa noche dormí con los ojos abiertos. Sentí a mi esposo respirando a mi lado. Sentí su calor. Su presencia física. Pero era como estar acostada junto a un recuerdo. Un hábito. Un pasado que seguía presente solo por inercia. Me giré hacia la pared. Y entonces supe que no importaba cuánto intentara negarlo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Y por más que tratara de volver a ser la mujer de antes, esa mujer ya no existía. La mañana comenzó con una quietud extraña. No había lluvia, pero el cielo seguía encapotado, como si el sol se resistiera a salir. Me desperté antes que todos, quizá porque el sueño me había abandonado en cuanto cerré los ojos. La habitación estaba sumida en una penumbra suave, apenas rota por los primeros destellos grises que se filtraban por las cortinas. Me levanté con cuidado, intentando no despertar a mi esposo. Me movía con una lentitud casi ceremoniosa, como si cada paso necesitara ser pensado 2 veces. Entré al baño y me miré en el espejo. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados por la falta de descanso. Me lavé con agua fría, con la esperanza de que la piel reaccionara mejor que el corazón. Mientras me vestía, sentí que algo se quebraba dentro de mí, una especie de barrera que había mantenido en pie durante años. No sabía cómo llamarlo. Dignidad, tal vez.
O miedo. O simplemente la costumbre de reprimir. Pero ahora, todo eso parecía haberse vuelto insuficiente. Él seguía dormido. Mi hijastro. El que días atrás era solo una presencia secundaria en mi vida, y ahora se había convertido en el epicentro de mi confusión. Lo observé un momento. Dormía de lado con el brazo bajo la cabeza y la boca entreabierta. Tenía una expresión casi infantil. Algo en ese gesto me conmovió y me dolió a partes iguales. Decidí salir a caminar. No quería que él me viera en ese estado, ni tampoco enfrentar la mirada inquisitiva de mi esposo al despertar. Bajé sola al lobby, crucé las puertas del hotel y me adentré en las calles aún somnolientas del vecindario. Todo estaba en silencio. Solo el sonido de mis pasos sobre la acera y el murmullo de la ciudad que despertaba lentamente. Recorrí varias cuadras sin rumbo. Pasé por una panadería donde el olor del pan recién hecho me trajo un recuerdo lejano, una mañana en casa, cuando mi esposo me esperaba en la cocina con café y croissants. Eso había sido hace años. Otra vida. Otro nosotros. Cuando regresé al hotel, ellos ya estaban en el comedor. Mi esposo revisaba su teléfono como de costumbre mientras él, mi hijastro, estaba sentado frente a él, con una taza de café entre las manos. Al verme, sus ojos se cruzaron con los míos por un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente para encender algo. Me senté junto a ellos, fingiendo normalidad. Mi esposo hablaba de un correo que tenía que contestar, de una reunión que se había adelantado. Yo asentía, sin escucharlo realmente. El mundo alrededor parecía desenfocado. Solo una cosa era clara, su presencia, su mirada, el peso de lo que aún no se había dicho. Después del desayuno, mi esposo anunció que saldría por unas horas y que probablemente no volvería hasta la noche. Tenía asuntos pendientes en otro punto de la ciudad. Nos miró a ambos y dijo que nos tomáramos el día libre, que disfrutáramos. Su tono era amable, casi alegre, sin la más mínima sospecha. Cuando se fue, el silencio se instaló entre nosotros como una bruma densa. No sabíamos qué hacer con esa libertad repentina. Con ese espacio inesperado. Él propuso ir a visitar un parque natural a las afueras de la ciudad. Dijo que había leído sobre él y que parecía tranquilo, ideal para despejar la mente. Acepté. Quizás porque necesitaba aire, o quizás porque parte de mí ya sabía que ese día marcaría otro punto de quiebre. El trayecto fue largo pero sereno. Viajamos en silencio casi todo el tiempo. Él manejaba con calma, yo miraba por la ventana. El paisaje cambiaba, la ciudad quedaba atrás y los árboles comenzaban a ocupar el espacio. El cielo seguía gris, pero ya no llovía. Cuando llegamos, el lugar estaba casi desierto. Caminamos por senderos cubiertos de hojas secas, con el sonido de nuestras pisadas como único ruido. A lo lejos se oía un río, y el aire olía a tierra mojada. Era un entorno ajeno a nuestras rutinas y, sin embargo, todo lo que sentía estaba más presente que nunca. Nos sentamos en una banca de madera, frente a un pequeño claro. Él me miró por primera vez desde que salimos del hotel. Me preguntó si estaba bien. No mentí. Le dije que no lo sabía. Que sentía muchas cosas al mismo tiempo. Que no entendía cómo habíamos llegado a ese punto. Él asintió. No dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Se inclinó hacia mí, como si fuera a decir algo más. Yo giré el rostro, miré el bosque y en ese instante, como si el tiempo se detuviera, *wikist*. No fue largo. No fue apasionado. Fue real. Fue la manifestación de todo lo que veníamos conteniendo desde días atrás. Un gesto que sellaba algo inevitable, aunque no supiéramos cómo manejarlo. Nos separamos enseguida, sin mirarnos. Nos levantamos al mismo tiempo como por reflejo, y comenzamos a caminar de regreso al auto. Nadie dijo nada en el trayecto. Pero sabíamos. Lo sabíamos los dos. Ya no se trataba de algo que podría olvidarse. Era algo que había sucedido, que llevaba nuestro nombre.
De regreso al hotel, la ciudad volvió a envolverse en su rutina. El tráfico, la gente, las luces. Todo parecía seguir como siempre. Pero yo ya no era la misma. Cada paso que daba era un recordatorio de que mi vida había cambiado. De que había cruzado una línea sin retorno. En la habitación, mi esposo aún no había regresado. Él se duchó primero. Yo me senté en la cama, mirando el suelo, con los pensamientos ardiendo. Me preguntaba qué vendría después. Si podría seguir fingiendo. Si quería hacerlo. Esa noche cenamos los tres juntos. Mi esposo hablaba animado de su día. Él y yo respondíamos con monosílabos, con gestos breves. Había una incomodidad disfrazada de cortesía. Un intento de normalidad que se rompía con cada mirada cruzada. Al terminar, subimos los tres. Mi esposo se quedó en su habitación. Él y yo volvimos a la nuestra. Preparamos la cama sin hablar. Apagamos las luces. Nos acostamos cada uno en su lado. Y en la oscuridad, sin necesidad de palabras, entendí que la historia no había hecho más que empezar. Aunque ambos supiéramos que seguiría siendo secreta. Aunque el peso de lo correcto nos recordara que no debía continuar. Pero dentro de mí, algo había despertado. Y no estaba dispuesta a volver a dormir. La luz que entraba esa mañana era distinta. No tanto por su intensidad, sino por el modo en que se filtraba por las cortinas, como si supiera que algo dentro de la habitación había cambiado. Me desperté sin sobresaltos, pero con la sensación de que el aire era más denso, más pesado. A mi lado, él aún dormía. Su respiración era regular, el rostro sereno. Por un momento lo observé con una mezcla de ternura y vértigo. Sabía que lo que había pasado no era un simple desliz, ni un momento de debilidad. Era una decisión no pronunciada, pero ya tomada. Me levanté despacio, cuidando de no hacer ruido. Crucé la habitación sin mirar atrás, como si mirar me hiciera más culpable. En el baño me lavé el rostro y al levantar la vista hacia el espejo, lo supe, no era la misma mujer que había llegado a ese hotel. Algo en mis ojos lo delataba. No era felicidad. Tampoco arrepentimiento. Era, quizás, una conciencia más profunda de mí misma. Él se despertó poco después. Lo escuché moverse mientras yo me vestía. Intercambiamos unas pocas palabras, tan suaves que casi se perdían entre el sonido del agua corriendo. Decidimos bajar a desayunar. La rutina seguía ahí, como un manto delgado cubriendo lo que no se podía decir en voz alta. Mi esposo ya estaba en el comedor como de costumbre, con el portátil abierto y el teléfono apoyado en el plato vacío. Nos saludó con un gesto y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nos sentamos con él, intercambiando frases sueltas, como si nada hubiera pasado. Yo sabía que él no sospechaba nada. Aún no. Pero el peso de lo que ocultábamos era suficiente para deformar cada palabra, cada silencio. Durante el desayuno mi esposo mencionó que esa noche asistiría a una cena con un proveedor local. Un evento importante según sus palabras. Nos preguntó si queríamos acompañarlo, pero la invitación era puramente formal. La decisión estaba tomada. Él iría solo. Otra noche más separados. Otra oportunidad más para que lo no dicho creciera en la sombra. Cuando se fue, la habitación quedó en silencio. Él y yo regresamos juntos, pero esta vez no había espontaneidad en nuestros movimientos. Era como si estuviéramos ensayando una coreografía cuidadosamente contenida. Cada gesto tenía una intención medida. Cada mirada se detenía medio segundo antes de volverse peligrosa. Me senté frente a la ventana, contemplando la calle. La ciudad tenía un ritmo propio, indiferente a nuestras dudas. Vi a una pareja discutir al otro lado de la acera. Gritaban sin preocuparse por quién los escuchaba. Envidié por un segundo esa honestidad brutal. Lo nuestro, en cambio, era tan silencioso que dolía. Él se acercó con un libro en la mano. Se sentó a mi lado, sin tocarme. Estuvimos así un rato, cada uno sumido en sus pensamientos, con el ruido lejano del tráfico como único fondo.
Me preguntó si estaba bien. No respondí enseguida. Me tomé mi tiempo para articular una frase que no fuera una mentira ni una confesión. Le dije que tenía miedo. No de él. No de mi esposo. Sino de mí. De lo que había dentro de mí. De haber permitido que algo tan impensado se volviera tan inevitable. Él no respondió. Solo asintió como si ya lo supiera. Como si él también sintiera ese mismo miedo. A media tarde salimos a caminar. No planeado. Solo tomamos las llaves y salimos. Necesitábamos aire. Necesitábamos alejarnos del encierro que nos habíamos construido. Caminamos por calles que no conocíamos sin destino. Pasamos por plazas, por cafés, por tiendas con vitrinas brillantes. No dijimos mucho. No hacía falta. Nos detuvimos frente a una tienda de postales. Compré una sin pensarlo demasiado. Una imagen sencilla, una playa al atardecer. Me preguntó si pensaba enviarla a alguien. Le dije que no. Que solo quería conservarla. Me miró en silencio. Sabía lo que significaba. Era una forma de guardar algo. De encapsular un momento. De regreso al hotel, el ambiente era más cálido. El sol había logrado abrirse paso entre las nubes. Las sombras se alargaban en las calles y las luces comenzaban a encenderse poco a poco. Entramos al lobby con pasos lentos, como si quisiéramos alargar los minutos que quedaban antes de que la noche lo cambiara todo otra vez. Subimos en silencio. En la habitación, cada uno ocupó su rincón. Él con su cuaderno, yo con la postal entre las manos. Miraba la imagen con una intensidad que no comprendía. No era por la playa, ni por el color del cielo. Era por lo que representaba, algo hermoso y lejano. Algo que podía observarse, pero no tocarse sin romperlo. Cuando mi esposo volvió del evento, traía consigo el olor de perfume ajeno y la euforia artificial de quien ha sonreído toda la noche por obligación. Contó detalles del restaurante, del menú, de las conversaciones. Yo asentía, fingía interés, jugaba con los cubiertos. Él, mi hijastro, también lo escuchaba con atención fingida. Después de cenar, mi esposo se retiró temprano. Dijo que estaba agotado. Se despidió con un beso fugaz en la mejilla y se encerró en su habitación. La puerta se cerró con un sonido seco que me pareció simbólico. Él y yo quedamos solos en nuestra habitación. Nos miramos. No había necesidad de palabras. El silencio entre nosotros era otra forma de lenguaje. Me levanté, apagué la lámpara. No dije nada. Él tampoco. Nos acostamos. No había distancia física, pero tampoco hubo contacto. Dormimos en paralelo, separados por una línea invisible que habíamos trazado nosotros mismos. Y sin embargo, en ese silencio, en esa quietud, yo sabía que lo que compartíamos no podía seguir oculto mucho tiempo más. Que estábamos caminando sobre hielo delgado. Que tarde o temprano, alguien miraría más allá de nuestras palabras vacías y entendería. Y entonces todo cambiaría. Para siempre. La mañana llegó con una claridad punzante. El sol, por primera vez en días, brillaba sin obstáculos, como si quisiera iluminar hasta los rincones más oscuros de nuestra conciencia. Me desperté con la sensación de haber dormido profundamente, pero sin descanso real. Era como si el cuerpo hubiera cedido al cansancio, pero la mente se hubiera mantenido despierta todo el tiempo, latiendo en silencio con cada pensamiento que evitaba formular. Mi esposo ya se había ido. Había dejado un mensaje en una nota breve pegada al espejo del baño. Estaré fuera todo el día, regreso por la noche. Cuídense. Esa última palabra, cuídense, retumbó en mi cabeza más de lo que debía. Era inocente, amable, incluso lógica. Pero en el contexto de nuestra realidad secreta, sonaba casi como una ironía cruel. Me quedé unos minutos sentada al borde de la cama, con los pies desnudos tocando el suelo frío. Él aún dormía. Su respiración era pausada, su cuerpo recogido en la esquina de la cama,
como si instintivamente supiera que cada centímetro de espacio podía significar algo más. Lo observé sin moverme. Ya no era solo su rostro lo que miraba, sino todo lo que él representaba, el reflejo de algo que yo había perdido, o que nunca tuve del todo. No lo desperté. Me duché, me vestí con ropa ligera, y bajé a desayunar sola. En el comedor, los sonidos habituales, tazas chocando, platos llenándose, conversaciones sueltas, me parecieron más lejanos que nunca. Como si yo ya no perteneciera del todo a ese mundo. Me senté cerca de la ventana y observé a los demás, familias, parejas, personas solas con sus libros o sus móviles. Nadie parecía cargar el peso que yo llevaba encima. O quizás sí. Quizás todos lo hacían, pero lo disimulaban bien. Al regresar a la habitación, él ya estaba despierto, de pie junto a la ventana. Tenía una taza de café en la mano, y cuando me vio entrar, no dijo nada. Solo me miró. En sus ojos no había presión, ni expectativa. Solo una pregunta muda que los dos entendíamos, ¿y ahora qué? No respondí. Me senté en el sillón junto a la puerta y me quedé ahí, en silencio. A los pocos minutos propuso salir. Me dijo que había visto una exposición fotográfica en un centro cultural cercano. Acepté casi sin pensarlo. Salir era mejor que quedarse encerrados, donde el silencio podía convertirse en un grito. El camino fue tranquilo. Caminamos uno al lado del otro con la distancia justa para no llamar la atención, pero también para no fingir lo que no éramos. El centro cultural estaba en una plaza escondida, rodeado de árboles y cafés pequeños. El lugar era sobrio, casi íntimo. La exposición hablaba de cuerpos, de ausencias, de memoria. Imágenes en blanco y negro de personas solas, miradas perdidas, espacios vacíos. Había una fotografía que me dejó inmóvil. Una mujer de espaldas frente a una ventana, en una habitación sin muebles. No se le veía el rostro, pero su postura era la de alguien que espera algo que no llega. Me vi en ella. No en el cuerpo ni en la escena, sino en el gesto. En esa curva casi invisible de los hombros. En esa quietud cargada de preguntas. Él se acercó sin hablar. Supo exactamente cuál era la imagen que me había tocado. No me preguntó por qué. No era necesario. Compartir ese momento fue suficiente para saber que aunque no habláramos, estábamos en la misma frecuencia. Después de la exposición, almorzamos en una terraza al aire libre. La conversación fue ligera, sobre el clima, sobre la arquitectura de la ciudad, sobre libros. Cada palabra era un salvavidas, un modo de mantenernos a flote sin hundirnos en lo que sabíamos que estaba por debajo. Había una calma engañosa en esa rutina. Como si jugáramos a ser otra versión de nosotros mismos. Regresamos al hotel cerca de las 5. La luz comenzaba a cambiar. El día se desvanecía y la noche se avecinaba con una velocidad silenciosa. Cuando entramos a la habitación, todo parecía igual. Pero algo en el aire era distinto. La temperatura, la quietud, la forma en que el reloj marcaba las horas sin piedad. No hablamos mucho. Él escribió en su cuaderno. Yo me recosté sobre la cama y cerré los ojos. No dormí. Solo los cerré como quien necesita detener el mundo por un instante. Sentí su presencia cercana. No había movimiento, pero sí una energía compartida, una especie de vibración que no se podía ignorar. Cuando abrí los ojos, ya era de noche. Él se había acercado a la ventana, la cortina apenas corrida. La ciudad abajo vivía su propia vida, luces, ruidos, voces. Todo seguía su curso. Pero dentro de esa habitación, el tiempo se había detenido. Nos miramos. No fue una mirada casual. Fue la mirada de dos personas que ya no podían seguir fingiendo que todo era controlable. Que podían contener lo que sentían. No hubo palabras. Solo una caminata lenta, una aproximación sin urgencia. Y entonces asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. No hubo sobresaltos ni dramatismo. Fue un acto silencioso, íntimo, inevitable.
No por deseo. O no solo. Sino por algo más profundo. Por necesidad de conexión, de entender que aún éramos capaces de sentir, de confiar, de entregarnos a algo que nos sacudiera desde dentro. Después nos quedamos en silencio. Acostados. Mirando el techo. Respirando al mismo ritmo. No dijimos nada. No hacía falta. El peso de lo vivido era suficiente. Y en esa quietud, mientras escuchaba su respiración junto a la mía, supe que el mundo que conocía había quedado atrás. Que no importaba lo que viniera después. Esa noche ya era parte de mí. Y nunca podría borrarla. Amanecí con la sensación de que el mundo se había detenido durante unas horas, solo para recordarme al despertar que nada se detiene realmente. Él dormía aún de lado con el brazo bajo la almohada y la espalda levemente curvada hacia mí. Lo observé en silencio conteniendo la respiración. Todo parecía tan calmo, tan contenido. Pero dentro de mí, la agitación seguía como una corriente subterránea. Me levanté con cuidado. No quería despertarlo. Cada gesto tenía ahora un peso distinto. Caminar, vestirme e incluso mirar por la ventana. Todo estaba cargado de un significado que no podía decirse en voz alta. El cielo estaba despejado como si el clima quisiera volver a su equilibrio después de días grises. Pero en mí no había claridad. Solo una mezcla de emociones que no lograba ordenar. Me encerré en el baño unos minutos. No por necesidad, sino por buscar espacio. Me lavé el rostro lentamente como si el agua pudiera llevarse algo más que el cansancio. Me miré en el espejo. Mis ojos no eran los mismos. Había algo nuevo, algo que no sabía si era fuerza o confusión. Tal vez ambas. Cuando salí, él ya estaba despierto. Estaba sentado en la cama, con los pies descalzos tocando el suelo. Me miró, pero ninguno de los dos dijo nada. No sabíamos qué decir. Las palabras eran inútiles frente a lo que habíamos vivido la noche anterior. Y sin embargo el silencio también empezaba a pesar. Decidimos bajar juntos a desayunar. El comedor estaba más lleno de lo habitual. El hotel, al parecer, había recibido a un nuevo grupo de turistas. La sala estaba ruidosa, animada. Y nosotros, en medio de todo eso, éramos una burbuja de quietud. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Comimos poco. Hablamos menos. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, desviábamos los ojos enseguida. No por vergüenza, sino porque sabíamos que si hablábamos demasiado, algo dentro se rompería. Después del desayuno, regresamos a la habitación. Mi esposo aún no había vuelto. Su ausencia se sentía distinta ahora. No era solo la rutina de estar ocupados en direcciones distintas. Era una grieta abierta entre dos mundos, el que compartía con él y el que había construido en silencio con su hijo. Estuvimos un rato en la habitación sin decir nada. Él leía. Yo me senté junto a la ventana, con la postal que había comprado días atrás entre las manos. La miraba sin verla, intentando entender por qué algo tan simple podía parecer tan importante ahora. Quizá porque era lo único tangible que podía conservar sin que nadie preguntara por qué. Más tarde decidimos salir a caminar. No muy lejos. Solo unas calles alrededor del hotel. El día estaba fresco pero agradable. Caminamos en silencio como si el movimiento fuera una forma de calmar lo que no podíamos nombrar. Pasamos por una librería pequeña, entramos sin decirlo. Miramos estanterías sin buscar nada en particular. Era una forma de ocupar el tiempo, de mantener la mente a salvo de pensamientos demasiado intensos. Compré un libro de relatos cortos. Él me miró sorprendido. Me preguntó si pensaba leerlo. Le respondí que tal vez no, pero que necesitaba llevarme algo que no hablara de nosotros. Al regresar, mi esposo ya había llegado. Estaba en su habitación, hablando por teléfono. Su voz era fuerte, decidida. Una parte de mí sintió alivio por no tener que enfrentarlo enseguida. Otra parte, en cambio,
tembló con la sola idea de mirarlo a los ojos. Más tarde, cuando se cruzó con nosotros en el pasillo, nos saludó con naturalidad. Nos preguntó si queríamos salir esa noche a cenar los tres. Asentimos sin pensarlo demasiado. Lo que antes habría sido una simple comida familiar, ahora se sentía como una prueba. Como si la mesa fuera un escenario y cada gesto tuviera que estar ensayado. Pasamos la tarde en la habitación. Él en su cama, yo en la mía. No nos tocamos. No hablamos. Pero la tensión era palpable. No era incómoda. Era simplemente real. Una especie de espera muda por algo que ninguno podía anticipar. Cuando llegó la hora de la cena, nos arreglamos en silencio. Me puse un vestido sencillo, el mismo que había usado en otra ocasión sin mayor importancia. Pero esta vez se sentía distinto. Cada prenda sobre mi piel parecía tener memoria. El peso de los recuerdos recientes estaba en cada costura. En el restaurante todo transcurrió con una normalidad inquietante. Mi esposo hablaba con entusiasmo de sus proyectos, de los avances en el negocio, de una llamada importante que tendría al día siguiente. Yo asentía, sonreía, preguntaba detalles como si aún pudiera habitar ese rol sin fisuras. Mi hijastro, se mantenía en un segundo plano. Respondía cuando era necesario. Sonreía en los momentos justos. Desde fuera, nadie habría sospechado nada. Pero yo, que lo conocía ya en otra dimensión, podía leer la tensión en su mandíbula, en sus silencios calculados, en la forma en que miraba su copa más de lo necesario. Cuando regresamos al hotel, ya era de noche. Mi esposo dijo que se iría a dormir temprano, que tenía que levantarse muy temprano para una reunión importante. Nos deseó buenas noches con un beso en la frente como si todo fuera normal, como si no hubiera nada bajo la superficie. Él y yo regresamos a nuestra habitación. La cerradura sonó más fuerte que de costumbre. Encendí la lámpara junto a mi cama. Él dejó sus cosas en la silla, se quitó los zapatos lentamente. Nos movíamos como si estuviéramos en territorio ajeno. Como si no supiéramos qué versión de nosotros mismos debía hablar ahora. Me senté en la cama. Él se acercó. Me preguntó con una voz casi susurrada si me arrepentía. No supe qué decir. Lo miré. Le dije que no era una cuestión de arrepentimiento. Era más complejo. Era saber que hiciera lo que hiciera a partir de ahora, ya nada sería igual. Nos acostamos en nuestras camas, cada uno de su lado. Apagué la luz. En la oscuridad sentí su respiración, tranquila pero profunda. Cerré los ojos. Y aunque el cuerpo pedía descanso, la mente no dejaba de girar. Y supe con una certeza que dolía, que el tiempo que habíamos robado al mundo tenía fecha de caducidad. Que pronto, muy pronto, alguien más vería lo que nosotros habíamos tratado de esconder. Y entonces el silencio ya no nos protegería. Desperté con una presión leve en el pecho. No era dolor, pero sí una incomodidad persistente, como si mi cuerpo me recordara que llevaba días ignorando la gravedad de todo lo que estaba ocurriendo. El silencio en la habitación era absoluto. Él no estaba en su cama. Me incorporé lentamente sin sobresaltos. Observé el lado que había quedado vacío y me sorprendió lo perfectamente estirada que seguía la sábana. Como si no hubiera dormido ahí. Como si se hubiera ido mucho antes de lo que creía. Me levanté y caminé hasta la ventana. Estaba abierta. La cortina flotaba con el viento suave de la mañana. Me asomé y allí lo vi, sentado en una banca del jardín interior del hotel, con la cabeza agachada y los codos apoyados sobre las rodillas. Tenía el cuaderno negro entre las manos, ese que había comprado al inicio del viaje y que desde entonces llevaba a todas partes. No leía. Solo lo sostenía. Como si necesitara aferrarse a algo. No bajé enseguida. Me senté en la silla frente al espejo, intenté peinarme, ordenar mi rostro, mi expresión, mi respiración. No sabía si era culpa lo que sentía. Tampoco era remordimiento. Era algo más complicado, más turbio.
Como si parte de mí aceptara la fragilidad de todo lo que había construido con mi esposo, mientras otra parte se negaba a admitirlo. Cuando por fin bajé, él ya no estaba allí. El cuaderno sí. Lo había dejado sobre la banca. Lo tomé con cuidado como si al tocarlo pudiera abrir algo más que sus páginas. Lo llevé conmigo al comedor. Allí estaba él, de pie frente a la máquina de café, con la mirada fija en las tazas alineadas. Me vio entrar. No dijo nada. Yo tampoco. Nos sentamos juntos, pero lejos de donde solíamos hacerlo. Mi esposo aún no bajaba. Su ausencia, cada vez más frecuente, se había convertido en una rutina cómoda para los dos. Él por trabajo. Yo por conveniencia. Durante el desayuno, nadie habló de lo que había pasado. La noche anterior, la tensión, la conversación a media voz. Todo quedó en un limbo. Un espacio sin nombre que compartíamos sin definir. Después del desayuno, cada uno se fue por su cuenta. Él dijo que saldría a caminar. Yo preferí quedarme en la habitación. Quería leer. O fingir que lo hacía. En realidad, solo quería estar sola. En silencio. Escuchar mis propios pensamientos sin tener que responder a la mirada de nadie. Me senté en la cama, abrí el cuaderno que había dejado en la banca. No tenía nombre. Ni título. Solo hojas escritas a mano con letra firme y limpia. No leí más de 2 líneas. Me sentí invasiva. Cerré el cuaderno de inmediato y lo coloqué sobre la mesa, boca abajo. No era mío. Y sin embargo sentí que ese objeto me contenía. Que ahí, en esas páginas, había una parte de él que yo ya no podía tocar sin cambiarlo todo. Alrededor del mediodía, mi esposo regresó. Llevaba en las manos 2 bolsas con comida. Dijo que pensaba que podríamos comer juntos por fin. Me obligué a sonreír. Él puso la mesa pequeña junto a la ventana, sirvió la comida con entusiasmo, me preguntó si quería vino. Dije que sí, aunque no tenía ganas. A lo largo del almuerzo me habló de sus reuniones, de ideas para el negocio, de posibles viajes futuros. Yo asentía, masticaba lentamente, bebía sorbos pequeños, y sonreía cuando sentía que era necesario. En un momento dejó los cubiertos, me miró y dijo, «Últimamente estás más callada». No lo dijo con reproche. Lo dijo con una preocupación sincera. Me tomó unos segundos responder. Le dije que estaba cansada, que el viaje me tenía algo saturada. Él asintió, me acarició la mano, y dijo que después de esto podíamos tomar unos días sin planes, en casa tranquilos. No supe qué decir. Me limité a apretar su mano en respuesta. Por la tarde bajamos a la terraza del hotel. Él se quedó hablando con unos conocidos que había hecho durante los días previos. Yo me alejé un poco fingiendo estar interesada en el paisaje. Miré hacia el jardín. Allí estaba él, mi hijastro, recostado sobre el césped, con los ojos cerrados y las manos bajo la cabeza. Parecía en paz. Pero yo sabía que no lo estaba. Más tarde, al regresar a la habitación, noté algo que me paralizó por un instante. En la taza que usaba siempre mi hijastro, esa que él había dejado junto a la lámpara, quedaban restos de café. Y en el borde, una marca de labial. No lo había notado antes. Pero estaba ahí. Clara. Un tono rojizo que no había usado en días. No era reciente. Pero sí lo suficiente como para ser visible. Mi esposo aún no había subido. Lo escuché en el pasillo, despidiéndose de alguien. Entró minutos después. Y entonces sucedió. Tomó la taza con su habitual distracción, la acercó a la boca y se detuvo. La giró lentamente. Vio la marca. La observó por unos segundos. Luego me miró. No dijo nada. Volvió a dejar la taza sobre la mesa. Se sentó en la silla frente a la cama. No me preguntó nada. No hizo ninguna escena. Solo se quedó allí, con la mirada fija en el suelo. Yo sentí que el aire se volvía espeso.
Mi cuerpo inmóvil. El corazón desbocado. No sabía si había visto lo que creía. No sabía si sospechaba. No sabía si solo estaba cansado. Me levanté con el impulso de tomar la taza y esconderla. Pero ya era tarde. Ya la había visto. El silencio que se instaló fue peor que cualquier grito. Peor que cualquier reproche. Porque era un silencio lleno de preguntas que no se harían. De respuestas que ninguno estaba preparado para escuchar. Después de unos minutos, él se levantó. Dijo que bajaría a hacer una llamada. Cerró la puerta con suavidad. Y yo me quedé ahí sola. Con la taza en la mano. Con la marca. Con el vértigo. Sabía que el momento se acercaba. Que esa línea tenue que habíamos trazado entre la verdad y el disimulo ya no resistiría mucho más. Y lo peor era que en lo profundo una parte de mí ya no quería seguir ocultando nada. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama con la mente completamente despierta, repasando una y otra vez el gesto de mi esposo al dejar la taza sobre la mesa, su mirada contenida, su silencio denso. No hubo gritos. No hubo preguntas. Y sin embargo el mensaje había sido claro. Algo se había quebrado, aunque aún no se hubiera pronunciado. Él no volvió a subir. Supuse que se quedó en la terraza o tal vez en el lobby, buscando en la rutina una forma de evitar lo evidente. Yo permanecí en la habitación con el corazón encogido, como si en cualquier momento algo fuera a explotar. Mi hijastro tampoco apareció. Tal vez intuía que la atmósfera se había vuelto irrespirable. Tal vez necesitaba distancia. Tal vez simplemente no podía mirarme. Pasadas las 3 de la madrugada, me levanté. Caminé descalza por la habitación, deteniéndome frente al espejo, intentando descifrar quién era esa mujer que me devolvía la mirada. No reconocía su expresión. Había algo agotado en sus ojos, pero también algo determinado, como si, tras días de duda, una certeza se abriera paso entre los restos de lo que fue. Cuando amaneció, no esperé a que nadie despertara. Me vestí con ropa cómoda, recogí mis cosas en silencio y salí a caminar por las calles semivacías de la ciudad. El aire era fresco y el cielo, de un azul limpio. Era el primer día verdaderamente despejado desde que habíamos llegado, y me pareció casi cruel que la claridad llegara justo cuando todo se estaba nublando dentro de mí. Caminé sin rumbo por casi una hora. Pensé en regresar al hotel, pero mis pasos me llevaron hacia un parque pequeño que habíamos visitado los primeros días. Había bancos vacíos, niños jugando en una esquina, y una mujer mayor leyendo un libro bajo la sombra de un árbol. Me senté lejos de todos, en un rincón donde nadie pudiera mirarme demasiado. Necesitaba estar sola. Realmente sola. Ahí, en ese silencio elegido, entendí algo que había estado evitando. Lo que sentía por mi hijastro no era solo un error, ni un accidente de viaje, ni una simple desviación emocional. Era algo que había crecido en el hueco de un matrimonio que se había ido apagando sin que nadie lo notara. No lo justificaba. No intentaba adornarlo. Pero ya no podía negarlo. Pensé en volver a casa. En lo que eso significaría. En cómo sería mirar a mi esposo a los ojos cada mañana, sabiendo que entre nosotros ya no había confianza, solo un pasado compartido. Pensé en los días, en las noches, en los gestos automáticos que tendríamos que repetir como si nada hubiera pasado. Y supe que no podría. Volví al hotel cuando el sol ya estaba alto. En el pasillo, todo estaba en silencio. Al entrar a la habitación, no había nadie. Las camas hechas, las ventanas abiertas, la brisa entrando suave. Me senté en la orilla de la cama y cerré los ojos por unos segundos. Respiré hondo. Me repetí a mí misma que todo terminaría pronto. De una forma u otra. Más tarde mi esposo apareció. Entró sin decir palabra. No me miró. Caminó directamente hacia su maleta y comenzó a guardar sus cosas. Pregunté si íbamos a salir a almorzar. Respondió que no tenía hambre. Que prefería terminar de empacar.
Su voz era seca, pero no agresiva. Como la de alguien que ya no quiere discutir porque sabe que cualquier conversación sería inútil. Mi hijastro no apareció hasta la tarde. Cuando lo hizo traía una bolsa con libros y una expresión neutra. Saludó con una leve inclinación de cabeza. Mi esposo estaba en el baño. Aproveché ese instante para acercarme a él. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, sin mirarme. No insistí. Me di cuenta de que también él estaba marcando distancia. Tal vez porque sabía lo que venía. Tal vez porque no quería estar presente cuando todo se derrumbara. Por la noche mi esposo pidió que bajáramos a cenar por última vez. No era una invitación. Era una decisión. Lo hicimos. Nos sentamos en la misma mesa de siempre. Pedimos lo mismo de siempre. Pero no hablamos. Solo los sonidos de los cubiertos, del ambiente, de los platos colocados y retirados. Todo era exacto, limpio, ajeno. Cuando subimos a la habitación, la tensión era insoportable. Él se detuvo frente a la puerta. Me miró y por fin habló: mañana me voy temprano. Ya hice el check-out. Ustedes pueden quedarse si quieren. No voy a impedir nada. Yo no supe qué responder. Me quedé congelada, con las llaves en la mano. Él entró, tomó su maleta y cerró la puerta tras de sí. No hizo falta más. En el pasillo mi hijastro estaba parado, como si hubiera escuchado todo. Nos miramos por unos segundos. No había sorpresa en su rostro. Solo una tristeza contenida. Como si todo lo que había deseado durante estos días, todo lo que habíamos compartido, ahora no supiera qué lugar ocupar. Salimos del hotel juntos. Caminamos en silencio por las calles ya casi vacías. Nos detuvimos frente a una tienda cerrada. Él me tomó la mano con suavidad. No dijo nada. Me miró con los ojos cargados de preguntas que tampoco sabía responder. Y entonces *wikist *. Ese fue el final. ¿O el comienzo de otra cosa? No lo sé. Lo único que sé con certeza es que esa noche en esa calle, frente a esa puerta cerrada, supe que la vida ya no seguiría el mismo guión. Que todo lo que venía sería nuevo, incierto, quizás doloroso. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Solo una calma extraña. Como si después de todo, hubiera hecho lo que tenía que hacer. Como si finalmente hubiera dejado de mentirme.